Aquí en preliminares tienen todo el control, de acuerdo a ese proyecto. Hasta ese proyecto sí. ¿Deberían tener todo el control en preliminares? No, el que tiene que tener el control es la fiscalía, porque... En preliminares también. Claro. La disposición fiscal puede decir A, pero el policía puede hacer Z. No. Pero Eso no. según el proyecto puede sí. ser, según el proyecto sí. Sí, No, porque Eso yo no entiendo... No, eso no se entiende así. Yo no lo entiendo así. O sea, Porque no hay que darle una lectura literal en todo caso. Mira, ¿qué menciona en concreto? La policía se ha venido preparando silenciosamente para justamente hacer una precalificación, es lo que te dice. ¿Pero cuál Porque es el valor fiscal... de la precalificación? Ninguno. Entonces, ¿para qué lo hace? La policía captura, pero el fiscal lo libera. La narrativa que quede en la opinión pública. Pasa porque no hay coordinación en la policía con la fiscalía. La policía está en la cancha. ¿Qué va a saber un fiscal? Te dice por ahí. No es correcto decir que la policía no sabe investigar o que la fiscalía no sabe investigar. Hay delitos donde la fiscalía sí sabe investigar. No es correcto decir que los fiscales no están en la cancha o al viceversa. A este código se pidió la opinión de la No, policía. solamente informaron al Ministerio del Interior y la policía cuando quiso hacer sus reformas no se la permitieron. El fiscal posiblemente no esté acostumbrado a no dormir una noche. Este policía puede pararse desde las 11 de la noche hasta las 5 haciendo una OVICE, vigilancia y seguimiento, mientras que el fiscal posiblemente desista de esta situación. Le doy la bienvenida a la tribuna de entrevistas de LP Pasión por el Derecho a Estefano Miranda. Estefano, bienvenido luego de muchísimo tiempo a la tribuna de LP, y el doctor Henry Coronado, que ha sido exfiscal anticorrupción, y el doctor Estefano Miranda, reconocido defensor de policías a nivel nacional. Bienvenidos, señores, a LP. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. A ver, sus primeras impresiones, de manera muy escueta, para introducir el tema, sobre este texto sustitutorio, Estefano. A ver, Francisco, yo siento primero que no es la forma correcta de hacer una reforma, porque esto debería ser a través de un ex post normativo. Y segundo, siento que le estamos dando mucha importancia a una situación de diligencias preliminares. Lo dejamos allí. Doctor Henry Coronado, de manera muy escueta. Bueno, yo considero que este proyecto es un proyecto populista, que no es nada técnico y que sobre todo lo que está generando es está extrapolando dos instituciones, policía y fiscalía, respecto al tema de investigación. Sí. Esta no es una discusión reciente. Siempre se ha discutido si la policía tendría que investigar los delitos, dirigir la investigación o fiscalía. Le comentaba el doctor Henry antes de la entrevista, los policías sostienen de que los fiscales desconocen técnicas de investigación, ¿no? Esto porque en buena medida hace ya bastantes años hubo una unidad de investigación, la Policía de Investigación del Perú, ¿no? Que eran grandes investigadores, pero que para los fiscales no sabían derecho y para los policías los fiscales no conocen de técnicas de investigación. Bueno, algo de esa narrativa ha llegado a nuestros tiempos también. Este proyecto en concreto lo que plantea es que la policía inicie la investigación preliminar. Ya sabrán ustedes corregirme, pero yo aquí leo eso. Estefano. Mira, Francisco, y justamente los perjudicados somos los ciudadanos, porque esta discusión entre ambas instituciones es lo que va a generar, cuando realmente el único fin debería ser el bien común. Entiendo yo que estas diligencias preliminares es porque se ha detectado la poca capacidad de recursos humanos que tiene la Fiscalía, no en Lima, porque Lima no es el Perú, es en las zonas rurales, claro, en las zonas de provincia, donde hay ausencias del control justamente por parte de la Fiscalía. Pero sí hay policías. Por supuesto, la policía en sus recursos humanos todos los años, en los primeros de enero, son destacados a los oficiales alfereces de su tercer año. Esto significa que ellos se van a la zona más rincóndita de nuestro país, donde hay comisarías rurales, donde hay 5 policías, 4 policías, donde lo único que se investiga es el tema del robo de ganados. O sea, no existe otras situaciones porque son zonas rurales, tienen sus costumbres, entre otros temas. Pero que también ya han empezado a existir delitos violentos y justamente es lo que estamos teniendo. Allí no hay fiscales. No hay fiscales distritales que para movilizarse no estamos hablando de 2 ni de 4 horas, hablamos de un movimiento de 24 horas aproximadamente. Tanto es así que laboratorios de criminalística es el mismo problema. Una persona es intervenido en una zona rural por haber manejado en estado de ebriedad, llega a pasar su examen de extracción después de 24 horas. Esto significa no se va a poder comprobar científicamente que esta persona manejó en estado de ebriedad. Entonces, entiendo yo que la exposición de motivos debe ir por ahí. Debe ir por ahí, donde se ha identificado esa situación,
pero entiendo que debió ser más multidisciplinaria y multiinstitucional. Esto significa que participen quienes deben participar en una reforma procesal. ¿La policía debe investigar de manera preliminar los delitos? Yo siento que sí. Sí. Y científicamente que sí. Porque las diligencias preliminares yo las subdivido, fuera del 330 del Código Procesal, en 4 situaciones. Primero es la identificación de las personas. Segunda, es la recopilación a través de entrevistas, porque es la información que obtienes. Recoger indicios y evidencias. Y 4, que son hasta incluso muy importantes, obtención de pericias y documentales. Quiero entender que esas subfases contienen unas diligencias urgentes e imprescindibles. Esto significa la rapidez, la inmediatez que debe tener el policía para darle el material a Fiscalía, porque él va a ser el conductor de esta investigación a un juicio. Por eso decía, dejemos de buscar controversia entre el Ministerio Público y Policía. Busquemos unión porque de ambos necesitamos. La policía necesita de la Fiscalía porque efectivamente el policía no ha estudiado situaciones del derecho. El fiscal posiblemente no esté acostumbrado, por ejemplo, a no dormir una noche, lo que los policías le llaman plantón. Este policía puede pararse desde las 11 de la noche hasta las 5 haciendo un ovice, vigilancia y seguimiento, mientras que el fiscal posiblemente desista de esta situación. Entonces, hay muchos factores, Francisco, donde realmente debe funcionar el binomio. Correcto. Por eso digo, no busquemos la controversia, busquemos que se mejore posiblemente este proyecto de ley para coadyuvar, para no darle todo el control a la policía. Porque tampoco es bueno que una sola institución tenga todo el poder. Ya, pero aquí en preliminares tienen todo el control, ¿de acuerdo a ese proyecto? Hasta ese proyecto sí. Van a tener el control de, por ejemplo, actuar de maneras rápidas, urgentes y prescindibles. ¿Deberían tener todo el control, doctor Henry Corona, en preliminares? No, yo creo que no. El que tiene que tener el control es la Fiscalía. Porque, En preliminares también. claro, porque el tema en fondo es un tema logístico, desde mi opinión personal. Lo que debería hacer el Congreso y el Ejecutivo es primero dotar de logística a la policía y a la Fiscalía. Si vemos nuestra realidad peruana, en muchas comisarías logísticamente no tienen computadoras, no tienen papel, no tienen tinta, no tienen equipos de última tecnología para poder combatir la delincuencia. Primer punto. Segundo, logístico para la Fiscalía es que debería crearse fiscales de comisarías para que exista esta inmediación en el trabajo mancomunado entre la Fiscalía y la policía. Pero esto tiene que ver con logístico. Si implementaran el tema de presupuesto para la policía y la Fiscalía, podríamos hacer que la lucha contra la delincuencia sea más eficiente. Pero si solamente vamos a modificar una norma y no le vamos a implementar logísticamente, sobre todo con presupuesto, esto va a ser lo mismo. Como bien lo mencionaba el doctor, en provincia, por ejemplo, yo he sido fiscal provincial en la Selva Central, no existe un laboratorio de la policía para hacer dosaje etílico. Tiene que enviarse hasta Huancayo y en 14 días recién te dan el resultado. Entonces, esta es nuestra realidad. Así es. Si no tenemos entonces implementado laboratorios especializados, entonces en nada va a mejorar un proyecto de ley que se convierta en ley. Entonces aquí el primer punto que hay que mencionar, y yo comparto la posición del doctor, es que no debemos estar peleándonos entre la Fiscalía y la Policía, sino debemos buscar puntos que puedan unirnos para combatir la delincuencia, ¿no? Y aquí también hay que mencionar, la policía tampoco está especializada. Porque si nosotros vemos en una comisaría, yo entiendo que la policía está especializada tal vez para delitos patrimoniales, para aquellos con donde hay hurto, robo, homicidio. Pero para otro tipo de delitos, lavado de activos, corrupción, delitos informáticos. Ya, pero allí también el proyecto contempla de que se encargarían de las preliminares. Justamente es el vacío que tiene este proyecto porque no podría tener este control. Yo entiendo que debería ser las diligencias, debería quedarse en diligencias urgentes e imprescindibles. Mire, imagínese esto, la policía está adscrita al Ministerio del Interior y se investiga a un funcionario del Ministerio del Interior. Si la policía está a cargo de las diligencias preliminares... No podría, pues, porque habría un interés. Lógicamente, pero recuerda que el fiscal no deja de tener el control y la dirección. Como yo decía, el policía puede equivocarse en la tipificación del delito, correcto. Pero ¿en qué medida? Porque aquí yo también leo que claramente se señala de que la policía no está subordinada
a lo que el fiscal disponga. O sea, si no está subordinada, ¿cómo el fiscal va a tener control? Francisco, nunca ha estado subordinada. Ujú. Eso hay que aclararlo. O sea, la policía nunca ¿Cómo está se entiende y esa estará dirección? subordinación. Lo que sucede es que ejerce un control de una actuación de investigación, pero no es que la policía sea su subordinada del Ministerio Público. Ya. Ha sido una mala situación de conceptos. Es como yo les diría a ustedes, el juez es su jefe Pero- del fiscal, no es Claro, su jefe pero del fiscal. permítame hacer una precisión, Ajá. porque aquí no dice de manera taxativa que está subordinada, pero fíjese el detalle. Aquí dice Claro. lo siguiente: el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Ujú. Disposiciones fiscales en la investigación preliminar del delito no generan subordinación por parte de los miembros. O sea, si una disposición fiscal no genera ese vínculo de subordinación, no fiscalía. Así es. La disposición fiscal. Claro. Si no genera ese vínculo de subordinación, o sea, eso quiere decir que pueden desoír la disposición fiscal, No la es policía. así. Eso se llama sujeción intensificada. Ya. Lo que existe el compromiso entre ambos funcionarios que trabajan bajo un bien común. Es lo que sucede con fiscalía y el juzgado. Y es lo que sucede con fiscalía y policía. Un Ya, ejemplo. o sea, en la disposición fiscal puede decir A, pero el policía puede hacer Z. no. Pero Eso no. según el O proyecto, puede sí. decir- según el proyecto, sí. Sí, No, Pero porque yo eso entiendo no es- No, eso no se entiende así. Yo no lo entiendo así. O sea, Porque no hay que darle una lectura literal en todo caso. Mira, ¿qué menciona en Lo concreto? puedo leer. Por supuesto. Claro, ojo que vamos a recordemos leerlo para que la que- interpretación también es teológica. Ya, Claro. perfecto. Tampoco mire. no lo vayamos a la literal. El cumplimiento de las disposiciones fiscales en la investigación preliminar del delito no genera relación de subordinación por parte de los miembros de la Policía Nacional del Perú. O sea, pueden desoír. Nunca han generado. No, puede yo ser tengo una eso. opinión distinta, en el sentido de que la disposición es algo que ordena el fiscal que tiene que ejecutar la policía. Ya, claro. Con este proyecto entiendo que si el fiscal expide una disposición A, B, C diligencias, Ajá. la policía no necesariamente tiene que hacer eso. Eso es lo que yo entiendo en ese sentido de esto. Entonces, ¿qué puede traer? Que la policía puede hacer otros actos de investigación, pero que no esté establecido en la disposición. ¿Esto qué va a traer? Puede traer distintos problemas. Justamente uno de los problemas que podría traer es que la policía podría hacer uso abusivo de esta facultad que tiene para obtener información. Y por eso, como te mencionaba antes de la entrevista, este tema, si la policía utiliza técnicas policiales que podrían violentar derechos fundamentales, podría traer incluso responsabilidad para el Estado peruano ante los organismos internacionales, ¿no? Dos cosas. La policía siempre, y esto va a ser siempre porque es la sujeción intensificada, cumple mandatos judiciales y fiscales. Ya. Y hasta incluso del Tribunal Constitucional. Un ejemplo claro. La policía puede restringir del derecho fundamental a la libertad personal por dos razones. Flagrancia delictiva y mandato judicial, coma, motivado. Esto significa que si esa disposición fiscal está motivada como siempre se ha encontrado, tiene la obligación, porque en el decreto legislativo 1149 y en la ley 1267 dice claramente que la policía cumple mandatos de la fiscalía, Motivado. coma, motivados. Ok. El policía no puede desvincularse porque hasta incluso el régimen disciplinario, que es la 30714, establece que si él incumple lo que el fiscal está disponiendo, es incumplir. En tanto y esto motivo. es disponibilidad. Ya. Todas las disposiciones fiscales dicen, recíbase la declaración tal, realícese la pericia tal. Y si no la realizó, el fiscal tiene todo el poder de controlar y fiscalizar el trabajo. Y adicional, Mm. el último ítem de sus disposiciones fiscales y demás diligencias que se vea por convenio. Pero O yo que tengo... resulta responsable. Entonces, por eso yo les decía, no busquemos algo que ya está establecido. Yo siento que ese proyecto Ya. no es la forma, Sí, entiendo. pero entiendo que no podría la policía desvincularse de una orden fiscal. Ujú. Y es lo que quiero decirles. O sea, la policía siempre va a estar al cumplimiento de una disposición fiscal, así como de un juez, así como del Tribunal Constitucional, así como de la Fiscalía de la Nación, así como del Jurado Nacional de Elecciones, cuando les dice, oye, tienes que cuidar las ánforas. Es una disposición y está en nuestra ley. Entonces, no se puede desvincular simplemente con ese proyecto de ley. Por eso le decía, existe quizás una lectura literal, pero también existe la teleológica. ¿Por qué razones se realizó esta ley? Y yo sí siento que la policía va a estar bajo la sujeción intensificada al cumplimiento de las disposiciones fiscales. ¿Qué opinas? Yo creo que aquí el problema es temas de comunicación entre la policía y la fiscalía. Creo que ese es el fondo, porque en muchos casos hemos visto que los fiscales a veces son muy formalistas,
piden que primero que ingrese por mesa de partes el oficio policial. Y eso trae problemas, cuando en realidad debería ser comunicación directa a través de medios tecnológicos o redes sociales hoy en día por el WhatsApp. Entonces, esto, por ejemplo, de la disposición es un grave problema entre la Fiscalía y la Policía. Hay fiscales que primero quieren que ingrese por mesa de partes, cuando en realidad debería ingresar, por ejemplo, por WhatsApp o por correo electrónico. ¿Para qué? Para que primero expida la disposición. Por eso, si nosotros revisamos el 122 del Código Procesal Penal, el fiscal apenas tome conocimiento de la noticia criminal debe calificarla y luego expedir la disposición. Y creo que este camino de expedir la disposición y comunicar a la policía debe ser a través de mecanismos electrónicos, para que de este modo lo que dice el doctor se ejecute. Es decir, la policía ejecute lo que el fiscal está ordenando. Entonces, el problema está, creo que, en comunicación. Y para solucionar esto, nosotros por lo menos en Selva Central yo planteé y dio resultado. Era una reunión interinstitucional entre la máxima autoridad de la policía y la máxima autoridad del Ministerio Público. O sea, presidente de un distrito fiscal y el comandante general o de una región policial. Y todos los efectivos de esa zona. No para decir, mira, tú no haces esto, yo sí hago, sino para ver solución al problema. ¿Y la solución cuál fue? La solución fue lo siguiente. Hemos detectado de que no llegaba pues la información oportunamente, entonces se creó un WhatsApp, un grupo WhatsApp donde estaban todos los efectivos policiales de ese distrito fiscal, llamemos, y todos los policías. Y la presidencia, ¿qué se comprometió? Cada mes tenía que sacar una resolución señalando el turno fiscal, el directorio con números telefónicos, personales e institucionales de los fiscales de turno, así como también la policía sacaba, por ejemplo, qué comisarías, cuáles son sus números telefónicos. ¿Para qué? Para que exista una comunicación directa. Entonces, ¿qué pasaba? Por ejemplo, si un efectivo policial, la Selva Central es muy grande, abarca desde... Claro, Ramón Castilla, sí, desde Laten, del Marañón. Sí, muy grande. Entonces, ¿esto trae qué? Como dice el doctor, a veces la policía está más cerca al lugar donde se ha cometido el hecho y el fiscal está 2, 3 días. Pero ¿cómo se comunica? Entonces, para comunicación inmediata tiene que haber este tema de redes, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Entraba, por ejemplo, el efectivo policial, mandaba a través de una foto al grupo WhatsApp, por ejemplo, si no sabía qué fiscal estaba de turno, e inmediatamente sabían quién estaba de turno. Entonces, ¿el fiscal qué tenía que hacer? Calificar el hecho, inmediatamente sacar la disposición y remitirle al policía para que coadyuve con los actos de investigación. Claro, hasta que llegue el fiscal en 2, 4 horas va a ser imposible, ¿no? Porque hay que recabar estos indicios urgentes, inaplazables. Entonces, creo que el tema está en tema de comunicación. El tema formalismo, desde la fiscalía debe ponerse a un lado. Hay fiscales que quieren que entre por mesa de partes el documento y si pasó el 5 de la tarde ya no quieren recibir. Un claro ejemplo, el año pasado, por ejemplo, hubo una banda, no, si no me equivoco, acá en Lima Norte, donde creo que la policía mandó a los 40 horas el informe policial. Y la fiscal tenía 4 horas, 5 horas para emitir la prisión preventiva. ¿Esto por qué ocurrió? Justamente por falta de comunicación. Porque si el fiscal hubiese pedido... Y hubiera jalado también información. Ve entregándome la información de acuerdo al avance. Entonces ya no es necesario que me traigas en físico. Mañana tráeme en físico, no me interesa, pero yo ya te recibí por redes sociales o por correo electrónico la información. Correcto, entonces, mire, ese es el problema, creo que hay que solucionarlo. En el apartado de dirección de la investigación se señala que la Policía Nacional del Perú, en cumplimiento con su finalidad constitucional, practica la investigación material del delito en etapa preliminar por propia iniciativa. Por propia iniciativa, ¿no? Y después, a renglón seguido, se señala que la investigación preliminar del delito está a cargo de la Policía Nacional con la conducción jurídica del fiscal. ¿Cómo se van a desarrollar este tipo de...? O sea, lo que pasa es que el fiscal tiene la obligación, de acuerdo a su mandato Una vez que la constitucional. policía inicie las preliminares. Es que yo no lo entiendo así. Yo entiendo que el fiscal conduce desde el inicio. Eso está establecido en el Código Procesal, está establecido en nuestra Carta Magna. Pero este proyecto de ley lo que le dice es quitar lo que es... Es que no sé por qué tanta pelea por unas frases. En serio, no entiendo por qué tanta problema por una frase, por conducir, direccionar, al mando. O sea, No, pero no entramos a discutir eso acá. No, es que es un tema de iniciativa, de investigación. La iniciativa que tiene siempre lo ha tenido la policía. Yo tengo la obtención de una noticia criminal. ¿Qué hacía? Derivaba a fiscalía me enviaba la disposición fiscal, aperturaba a hacer caso y estaba. Y ahí viene el problema, Francisco, la inmediatez. Ya, pero La policía... inmediatez es que tú le enviabas a la fiscalía esa noticia criminal y si era viernes,
llegaba lunes 8 de la mañana. Y justamente lo que nos dice aquí el doctor, no había esa coordinación de tanta burocracia. Mira, yo te voy a poner un ejemplo y el cual debemos imitar. Porque este cambio no me parece el más idóneo, pero tampoco está jalado de los pelos porque tiene una razón, que es la inmediatez con la cual la Fiscalía actúa en coordinación con la policía. Esperemos dos cosas. Primero, que es el sueño de un Estado de Derecho que tiene un código procesal como el que tenemos, que en todas las comisarías y unidades policiales exista un fiscal adjunto. Va a ser como una contraloría pequeñita que va a controlar los actos de investigación, no funcionales, de la policía. Pero dos, y el más importante, ojalá que copiemos el modelo del trabajo de la DIRCOCOR y de la Fiscalía Especializada de Corrupción de Funcionarios. Ustedes vieran cómo trabaja la Fiscalía Especializada de Corrupción de Funcionarios con la DIRCOCOR Policía, es algo maravilloso, es el Código Procesal Penal soñado. La policía obtiene información de que van a recibir una coima, el fiscal con él se va al operativo, participa en el operativo, activamente. Entonces, ese modelo debemos llevarlo a la lucha contra el crimen organizado y la banda criminal, donde robos de la DIRINGRI diga, tenemos una información, el fiscal no esté diciendo, ingréselo al fiscal penal de turno, mándelo allá, que venga la disposición fiscal, ya se fue, pues, está, ahí justamente el peligro está en la demora. Y es justamente por eso te resaltaba, inmediatez. Es hora que esto nos lleve a la reflexión, no mandando comunicados al Ministerio Público, la policía. Es hora de sentarse como personas profesionales, responsables y que realmente luchamos por el bien común y decir, tenemos que articular. Me gustó mucho el comunicado del fiscal de la Nación, el segundo, el primero no, el segundo, donde le llamaba la atención a sus fiscales diciéndole, es hora de que empiecen a atender en las noches, está obligado a atender las llamadas, porque eso es lo que necesitamos, que los fiscales a través de su autoridad de control tengan mayor, como nuestro régimen disciplinario de la policía, Francisco. Tú no subes una denuncia hoy al sistema de la policía dentro del término de las 4 horas, es rigor. Y con el rigor no asciendes, no te condecoran, ya te malograron la carrera, por no subir una denuncia. Por eso te decía, es hora de revisar también el sistema disciplinario del Ministerio Público. Hay que fortalecerlo. ¿Para qué? Para justamente exigir eficiencia y eficacia en nuestros policías y en nuestros fiscales. Dejemos de luchar, sino busquemos un punto medio donde realmente también exista control de los derechos fundamentales. Porque ¿qué pasaría que el policía, con esta acción, supongamos, ¿no? No creo, pero repita los actos de tortura? ¿Quién lo va a controlar? Nadie, porque aquí... No sé. Por eso. Entonces, justamente es lo que te decía. Pero ¿qué pasaría que si un fiscal está en una comisaría? Pero eso, disculpa, eso trae justamente lo que yo mencionaba al inicio. Tiene que ver con un tema logístico que debe implementar el Ejecutivo y el Legislativo. Y recursos humanos, porque no tenemos tanta cantidad de fiscales para todo el Perú. Por eso, pero si no tenemos plata para crear más plazas, no vamos a poder solucionar. Porque mira, si vemos los últimos 2 años, sobre todo el presupuesto de la Fiscalía ha sido reducido. En muchos lugares, por ejemplo, los fiscales ni siquiera tienen asistentes. O hay un fiscal o 2, pero no tienen más personal. O no tienen en tema logístico. Por ejemplo, yo estuve como fiscal hasta enero de este año. Ni siquiera papel había para fin de año en la Fiscalía. Entonces, ¿cómo vamos a implementar fiscales de comisaría si no tenemos personal logístico? Esto tiene que ver entonces primero, como vuelvo a mencionar, logísticamente hay que implementar a la policía y la Fiscalía. Lo ideal sería, como dice el doctor, que exista un fiscal de comisaría, pero eso implica presupuesto, pues, presupuesto. Porque si ahorita, por ejemplo, el fiscal de la Nación ordenase, los fiscales va a haber fiscales de comisaría, ¿qué va a haber? Van a tener que sacar de los despachos. Y en los despachos, ¿qué va a haber con los casos? De eficiencia, los casos van a estar lentos. Eso va a ser un caos. Acá hay otra realidad, también, discúlpame, y no se ha notado. Hace muchos años, y ahí este es un jalón de orejas para la policía, hace muchos años hay carpetas fiscales que solo se quedan en despacho fiscal. Esto significa que por iniciativa propia investigan en su despacho. Ojo, o sea, ya la policía tampoco puede decir que son los tantos expertos, pero también aquí hay otro tema, Francisco. Nos gustaría tener emisión de sentencias de casos llevados en despacho fiscal que hayan concluido con sentencias.
Eso sería bueno que en este proyecto de ley, en su exposición de motivos esté. Es data. No lo que diga Estefano, no lo que diga el doctor Coronado, no lo que diga Francisco. Es lo que nos dice la data. O sea, que los fiscales... Por eso te decía que una reforma se hace a través del ex post normativo. Es un mecanismo de cómo una norma, después de su emisión, después de 2 años, a través de obtención de datos, podemos decir si funcionó o no. Si realmente la policía, sus casos que llegaron, también no se desarmaron en el camino. Eso es lo que necesitamos para una reforma. No podemos estar peleando que la policía es mejor que la fiscalía, que la fiscalía. No, señores. Tenemos buenos fiscales, tenemos excelentes policías. Pero mientras no hagamos una reforma como se debe hacer en Latinoamérica, como lo hace Europa, lo hace Nueva Zelanda, y es justamente lo que les vengo a traer. Es un tema quizás muy nuevo, porque lo he visto, ¿cierto?, en España, sobre el ex post normativo, Francisco. Es un tema interesante que el Congreso lo debería tener, sus asesores. Antes de hacer una reforma, haga un ex post normativo. ¿Qué es? Y tenlo por seguro, Francisco, que no vamos a tener estas patinadas que estamos teniendo. Que yo vuelvo a repetir. Este cambio normativo que pretenden hacer los congresistas justamente es porque existe un grave problema que no estamos advirtiendo en Lima. Falta de acción para los ciudadanos peruanos. Hay gente que va a robar y el policía se excusa. No hay disposición fiscal. Yo no puedo salir. Pero el código te dice urgentes e imprescindibles. Vaya. Pero de ahí no hay control. Entonces, hay muchas cosas que nos tenemos que poner a reflexionar. Sobre el apartado de informe policial, se señala que qué es lo que debe contener este informe policial, aquí en este texto sustitutorio. La relación de las diligencias efectuadas por parte de la policía, la precalificación de los delitos presuntamente cometidos, ¿no?, que justifiquen continuar o no con la investigación preparatoria. ¿Cómo entiende eso, doctor? Yo creo que eso es atribuirse la calificación jurídica que tiene el Ministerio Público. Alguien le podría decir, no calificación jurídica, aquí dice precalificación. No, pero es la subsunción del hecho en el tipo. ¿Qué quiere decir? Hay que darnos cuenta si la policía sabe correctamente calificar. En este caso habría que preguntarse, ¿los efectivos policiales que trabajan en el área de delitos y faltas habrán estudiado, como los abogados, derechos, por ejemplo, fundamentales, por ejemplo, derecho penal, parte general especial, como por ejemplo el tema de las garantías constitucionales? Creo que el tema de darle a la policía esta facultad de subsumirlo ya en un determinado tipo penal no es lo correcto. Yo creo que aquí lo que tiene que establecer esa subsunción legal es el fiscal. ¿Y por qué? Porque la subsunción legal hace el plan de trabajo. O sea, cuando nosotros expedimos una disposición fiscal, ¿qué es lo que vamos a buscar? Elementos referidos al tipo penal. Uno de ellos, lo que el doctor dice, identificación del autor, es uno de ellos para establecer el sujeto activo, sujeto pasivo, elemento descriptivo, elemento normativo. Entonces, la hipótesis de trabajo debe hacerlo Ministerio Público. Creo que, en mi opinión personal, estamos volviendo con este proyecto a lo que existía antes en la parte policial, ¿no? Parte policial lo llamaban antes. Parte y atestado. Atestado policial. Sí, atestado. Ahí se establecía eso, pues, ¿no? Se establecía esa... Y la policía aquí va a tener que precisar la presunta autoría y participación, o sea... Yo sí estoy tranquilo con ello porque dice precalificación. El fiscal sigue teniendo el control. Ojo. Pero si el fiscal tiene tú mismo lo has dicho. ¿Para qué lo hace? Tú lo has dicho. Diligencias preliminares y la formalización. ¿Quién empieza la formalización? Sí, pero... Fiscal. Por eso te termino. Y la policía hace 8 años... ¿Precalifica? No. Malla curricular. Policía lleva Código Penal 1, Código Penal 2, Código Penal 3, Código Penal 4, criminalística, garantías fundamentales, derechos fundamentales, y los fiscales adjuntos y provinciales son sus profesores, son abogados. O sea, la policía se ha venido preparando silenciosamente para precalificar, para justamente hacer una precalificación, es lo que te dice. Pero ¿cuál es el valor de la precalificación? Ninguno. Entonces, ¿para qué lo hace? ¿Por qué? Por inmediatez, Francisco. Inmediatez. El señor que es su hija es abusada sexualmente, quiere una inmediatez por parte de una autoridad. Así sea fiscal o policía, el ciudadano no está en este problema entre nosotros de que si el fiscal es o el policía. No, el ciudadano que le roban quiere una inmediatez, una situación que se vea que sus autoridades pagasen tus impuestos y ellos están haciéndolo. Y eso es el principal problema. Tú mismo lo acabas de decir, ¿de qué va a servir?
De nada, porque el fiscal sigue teniendo el control. Si un policía le toma la declaración a un ciudadano sin presencia del fiscal y del abogado, eso va a ser ilegal porque va a ir a una tutela de derechos y se va a declarar. Pero la información que posiblemente él la proporcione va a servir no solo a la policía, sino a la fiscalía, para que a través de mecanismos legales como levantamiento, escucha, geolocalización, pueda fortalecer su tesis. Por eso yo digo, no es la forma de la reforma. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Pero es lo que realmente la ciudadanía está pidiendo. Inmediatez. Correcto. Cero barreras burocráticas. Como tú lo acabas de decir. ¿De qué le sirve al policía precalificar? Sustentar la retención de un ciudadano o la detención. Porque imagínate, si el policía no hace una tipificación, porque dice, el policía no tipifica. Y yo te pregunto, entonces, ¿por qué la Constitución le dio esa función de detener personas? Que no lo tiene el fiscal, que no lo tiene el juez, salvo por mandato judicial. ¿Se han puesto a pensar que el policía es quien detiene? Entonces, ¿de qué detiene? De delitos. Entonces tiene que hacer una precalificación inmediata. Si viene alguien y el ciudadano dice, me robaron el celular, ¿cuánto te costó? 2.000 soles. Hurto. Pero luego te trae una boleta que le costó 600 soles, perdón, 420, que es ahora menos. Es falta. ¿Y qué? ¿Y lo denuncian por abuso de autoridad al policía porque lo detuvo a este ciudadano, a este señor? Entonces, ¿qué decimos? No, artículo 20, inciso 8 del Código Penal, eximencia de responsabilidad porque él cumplió el mandato legal. Porque en ese momento hubo una inmediatez que ese señor, ese celular valía 2.000 soles. Pero de ahí viene el control, claro está. Pero entiéndanlo todos, que es justamente que no todo el poder lo debe tener la policía, y estoy muy de acuerdo con el doctor Coronado. Necesitamos a alguien que lo ponga en la balanza, pero también pongámonos a pensar que estas reformas nacen producto de la deficiencia lucha contra la inseguridad ciudadana, y que no solo es de la policía. Nos gustaría, por ejemplo, esos operativos de Amanecer Seguro, que algunos lo ven y dicen es una chistosada. Nos gustaría que en todos los operativos de tránsito esté en prevención del delito, los fiscales de prevención del delito. Yo tengo una opinión sobre eso solamente. No, el tema de seguridad. ¿Por qué el Congreso no saca una ley? Ya tenemos ley de flagrancia delictiva. Tenemos el tema de la detención. ¿Por qué no sacamos vigilancia aérea, por ejemplo, para complementar la detención inmediata? Tendríamos que ponderar, por ejemplo, si se va a afectar derechos de otras personas, ¿no? La intimidad. Entonces, ¿por qué no complementamos entonces flagrancia delictiva, detención, con una ley vigilancia aérea? Esto podría en las grandes ciudades, por ejemplo en Lima, funcionar. Si tenemos un robo, por ejemplo, como a diario vemos, con esta ley fácilmente podría vigilarse las 24 horas la ciudad por vía aérea, y la policía estaría interconectada de una base donde podríamos observar. Pero esto tiene que ver con logística. Pero justamente yo soñar, ¿no? Pues, ¿no? Por eso te decía, mi sueño es que los fiscales estén en la comisaría, pero si lo llevamos a la realidad, es un sueño imposible. Pero eso tiene que ver, yo quisiera en principio que tengan mejores autos. Claro, pero lo que vemos, ¿no? Pero lo que vemos es justamente, la ley no va a cambiar la realidad. Lo primero que tenemos que cambiar es logísticamente, a la policía hay que implementarlo, a la fiscalía hay que implementarlo para que luego hagamos un balance. Creo que esa es la solución. Pero con lo que estamos, mínimamente deben no estar peleando, como dice el doctor, sino hay que buscarle solución. ¿Le genera algún problema a los fiscales la precalificación de los policías? Yo creo que sí le va a generar. Porque si conociendo a los fiscales, ellos se sienten dueños de la investigación, ellos, yo creo que ahí va a haber un choque. Es justamente ahí donde te decía que hay un sesgo, hay un tema que deberíamos trabajar de habilidades blandas entre ambas instituciones. Honestamente, yo lo he sentido porque tengo amigos fiscales y amigos policías, defiendo a la familia policial, pero también sé la realidad de nuestra institución. Entonces siento lo que acaba de decir, por ejemplo, acá el doctor Coronado. ¿Cómo vamos a responder ante diligencias preliminares en comisarías rurales? El control de organizaciones criminales, bandas criminales. El robo, sí. Dircocor lo va a hacer. Dircote lo va a hacer. Dirandro lo va a hacer. Pero seamos honestos, ellos no son todo el Perú. No tienen ojos en todo el Perú. Los ojos de todo el Perú, duela a quien le duela, Francisco, son las comisarías. Quien conoce esa realidad tiene que llevar justamente ese reflejo a un proyecto de ley, donde ese policía justamente esté capacitado. Pero yo sí te voy a decir algo, Francisco. No sé si sea la reforma correcta, pero yo sí siento que la policía hace 8 años
cuando pasó el problema del Código Procesal Penal, se ha venido preparando para esto. No solamente en modificar sus mallas curriculares, sino corregir los actos de corrupción y de tortura que tenían los policías. ¿A través de qué? De un régimen disciplinario draconiano. Tú intervienes a un policía manejando en estado de ebriedad, así esté de franco de vacaciones, se va de la institución. Si tú sacas una estadística, ¿cuántos policías han pasado al retiro en estos 6 años? Te vas a dar cuenta que la policía se ha quedado con aproximadamente menos de 2.000 policías. Así esté de franco. Así esté de franco de vacaciones o en disponibilidad. Por ejemplo, policía que maltrata a su mujer, También, entre 1 a 10, chao. también. Pero es que lo mismo ocurre con los fiscales. Hay muchas resoluciones, sí. La Muy Junta pocos, Nacional de muy Justicia pocos, tiene múltiples ¿Pero resoluciones. por qué? Y hay una causal, por afectación a la imagen del Ministerio Ya, Público. por eso, ¿pero por qué? ¿Denuncias de qué? Al Ministerio Público. Violencia familiar también. ¿Violencia familiar? Claro. También, Sí, violencia falta. familiar. Entonces- Asuntos que tendrían que ver con la esfera privada del Si fiscal. es así, me corrijo, que no lo tengo, pero sí me gustaría, en la tabla de infracciones que yo he visto del Ministerio Público no está, de servir tampoco, entonces es fácil para un abogado que domina contencioso laboral llevárselo por tipicidad en una revisión judicial de contenciosa. Entonces, yo sí, por eso te decía, no digo que no, Y- hay que reformarla justamente, por ejemplo, una infracción no grave, no muy grave, sino grave en fiscalía. Ya. Si policía te llama y no contestas. contestas o no vas a la Ya, diligencia, ya. Ajá. grave. ¿No? Grave. Cosa que ya cuando quiera ser provincial no va a poder el adjunto. Entonces, algo así. Entonces, si el Ministerio Público contesta a la policía con armas y le dice, tiene razón, vamos a reformar nuestro sistema disciplinario, porque hemos detectado que hay policías, hay fiscales que no están viviendo la camiseta, posiblemente. Entonces, hay que reformar el sistema disciplinario. Mientras que no exista eso, ¿qué nos queda, como dices tú? Pero yo tengo un tema. El doctor dice que la policía está preparada, pero si vemos en la realidad, la policía no sabe ni siquiera interrogar. Las actas. Por ejemplo, Ya. vamos hoy Pero- en día pero- a un interrogatorio. Claro, el que debería hacer las preguntas es el fiscal, pero en la realidad la policía es el que interroga. Pero es al revés, pues. Mira, Mm. yo te pongo el claro ejemplo. Un asistente fiscal que lo ponen a declarar comete errores sugestivas, repetitivas, capciosas, ambiguas, fiscales adjuntos. O sea, por eso les decía, hay policías y hay fiscales. Yo estoy seguro que si pones a un policía de secuestros a interrogar, sabe las técnicas de interrogatorio. Un fiscal provincial ya tiene un dominio. Entonces, son los defectos Claro. que no nos hace bien justamente decir, tú no interrogas, el otro no interroga. O sea, hay de todo. O sea, yo estoy claro, yo sé que yo lo paso. O sea, hay policías que te preguntan, narre la forma y circunstancias, cómo sucedieron los hechos, o qué vínculo y parentesco tiene. Es la pregunta que tienen un bosquejo y ya está. Yo lo sé, esa es la clara deficiencia. ¿Me entiendes? Pero vamos un poco más allá. ¿Qué hacemos para corregir eso? La ¿Me entiendes? capacitación. Es la capacitación. Claro, no hay Si otra. yo como fiscal veo que mis policías, porque bueno, lo tomo así, ¿no? Los policías que trabajan en mi jurisdicción tienen una deficiencia, coordino con el comisario y todo se gana con la moral, Francisco. Si yo veo que mi fiscal o el fiscal provincial está liderando una lucha frontal, nos unimos. Pero también hay un tema muy fuerte, Francisco, la corrupción. Fiscales y policías. Y no hablamos de corrupción de 100 ni de 1000. Hablamos, por ejemplo, minería ilegal, trata de personas. Este proyecto de ley hablamos muy genérico, pero justamente les decía, ¿qué va a pasar en lavado de activos? Van a empezar a enviar los oficios bombas, donde sin control fiscal van a pedir información y cuando tengan algún indicio van a citar a las partes La policía. y la policía Ya. y podría generarse, ¿qué cosa? Una situación de corrupción, porque le diría, como no tengo el control ahora de la fiscalía, puedo archivártelo acá. Pero lo que pasa es que, por eso yo insisto de que esto es confusa la redacción, Sí. porque jurídicamente lo tiene, de acuerdo a ese texto. Claro. O sea, jurídicamente la fiscalía Ajá. tiene jurídicamente El el control. control de la diligencia preliminar, entonces sería imposible lo que manifiestas. Pero se le está dando, pero le les, está no, dando no, facultades. pero atrás le dice, puedes obtener documentación. Claro. Ya. Entonces, el fiscal, ¿qué pasaría? Pues bueno, yo te estoy hablando en el peor de los casos. Pero si el fiscal detecta eso y ve que el policía no comunicó, es crónica de muerte anunciada de ese policía.
Es crónica de muerte anunciada en la institución y hasta incluso para temas penales. ¿Qué opina usted, doctor? No, yo creo que ahí hay un tema, un vacío que está poniendo justamente para que la policía pueda hacer investigación en secreto, llamemos así. Es una Ya. muy buena definición. ¿Por qué? Porque esa investigación en secreto con este proyecto de ley va a conllevar justamente a temas de corrupción y un tema de arbitrariedad. Creo que en mi opinión personal, esa parte de que la policía puede hacer investigación en secreto no debería O sea, existir. es un estado policíaco solo en diligencias preliminares. Claro, eso creo que ¿No hay, debe- no hay estado constitucional de derecho solo para diligencias preliminares? O sea, es un estado policíaco. Yo lo veo algo así. Se va a lograr transformar eso producto de la ausencia de la inmediatez. Yo siento que la Fiscalía debe corregir inmediatamente esa inmediatez. Si realmente, yo sí soy muy honesto y se los he dicho a los congresistas que me han preguntado, no estoy de acuerdo en la forma como se hace la reforma. Es necesaria, sí, porque hay muy buenos investigadores en nuestro país, pero debemos tener data. Ya dejemos de politizar a las instituciones. Es lo que está pasando. Como hoy quizás hay un bloque que apoya a la policía, bueno, vamos con todo. Y entonces cuando el Ministerio Público también tenga su bloque, nuevamente una reforma. Entonces, para evitar este tipo de peleas, de broncas, de sesgos, oye, seamos serios por una vez en nuestro país. Y el Congreso tiene que demostrar esto, Francisco. Convoquemos a todas las instituciones y que salga un código procesal penal justamente al alcance de nuestro contexto social. Y no traigamos copias, pues. Eso nos pasa Pero para por eso traer hay que garantizar también el debido proceso. Por eso. O sea, si vamos a establecer, como te vuelvo a mencionar, esta etapa, como pongamos, subetapa de las diligencias preliminares policial, creo que eso no va a garantizar el debido proceso. Debido proceso implica garantizar el derecho de defensa, los derechos fundamentales. Pero si le vamos a dar mucha autoridad a la policía sin control de alguien, en ese alguien tendría que ser fiscal, lamentablemente creo que va a traer arbitrariedades en esta etapa de diligencia preliminar. Entonces, yo comparto la posición. Para hacer una modificatoria tienen que estar todos los actores. Policía, Ministerio Fiscalía, de Justicia. Ministerio de Justicia, incluso la ciudadanía. Pero no se puede hacer proyecto de ley desde el escritorio, porque esto no va a traer un buen resultado. Es el problema, discúlpame que te corte, que le pasaba a la policía, Francisco. Tenían reformas tras reformas, reformas tras reformas. ¿Y quiénes hacían esas reformas? El personal de servicios de la policía, que eran abogados, que nunca conocían la realidad de la institución. Hoy ha cambiado hace 3 años aproximadamente. Es lo que ahora el doctor nos está diciendo que ha sucedido. O sea, sin tener a los actores, no es posible una reforma. Ahorita lo que va a pasar es que el juez y el fiscal se unan más y empiecen a maltratar al policía. Sí. Vas a ver, eso va a suceder. Va a suceder eso. Que cualquier mínimo error del policía, tas. Y eso no se quiere. Claro, y no va a traer buenos resultados. Y no trae resultados porque el problema no es quiero que entiendan también, esto es un mensaje para nuestros amigos fiscales, jueces y policías. El problema no somos nosotros o son ustedes. El problema siempre tiene que ser la ciudadanía. El ciudadano no quiere, o sea, él no entiende si el fiscal es quien va a acusar, si el juez va a sentenciar y si el policía va a investigar. Eso no entiende el ciudadano. El ciudadano quiere una reacción, una acción. Lo que el ciudadano entiende, y es una frase manida, es la policía captura, pero el fiscal lo libera. Y de hecho, hay algunos comentarios en ese sentido. Es lo que se ha vendido también. Sí. Mal. Es la narrativa que queda en la opinión pública. Policía detiene, fiscal libera. Es que no es cierto. Yo sí tengo otra narrativa. Yo creo que, en mi opinión personal, ¿por qué pasa eso? Pasa porque no hay coordinación en la policía con la fiscalía. Los actos de investigación no se realizan coordinadamente, el informe policial llega muy tarde o no se ha hecho lo que debió efectuarse en esas 24 horas o 48 horas de detención de una persona. Entonces, ¿qué no se tiene? No se tiene primero esas fuentes de prueba elementales que le puedan vincular a esa persona. Porque la identificación lo tiene, la policía lo identifica. Lo que falta es algo concreto que lo pueda vincular. Y el otro es el marco normativo. Hoy en día ya el Congreso estableció el marco normativo para la prisión más de 5 años. ¿Qué quiere decir? Delitos de menores de 5, lamentablemente va a tener que darle libertad. Pues. Entonces, también hay que ver eso. No es que la fiscalía es el que suelta. Yo creo que no todo lo podemos cargar a la fiscalía. Yo sí siento que la narrativa que acaba de decirnos el doctor es la correcta. Hay requisitos para prisión preventiva. Y no todos los casos están para prisión preventiva. Correcto. Hace un momento me dijiste, querido amigo Estefano,
que se necesitan todos los actores para hacer una reforma, ¿ya? Pero para este código, ¿se recurrió a la policía? No. ¿Se pidió la opinión de la No, policía? solamente informaron en ese entonces al Ministerio del Interior y mandaron al personal de servicios. Y la policía, cuando quiso hacer sus reformas, no se la permitieron. Y en esa lucha justamente voy a resaltar a dos personajes que los admiro mucho y que sé que están trabajando en ese proyecto. Les he tratado de dar algunas sugerencias, que es el general Kluber Aliaga, que es el ministro, ha sido ministro del Interior, y el general Carlos Martín Gómez Caguas, que es, a pesar de eso, es mi maestro. O sea, es mi maestro me ha dicho, Estefano, estoy en esto, pero le he dicho, con ayuda del discípulo, ¿cómo podría haberlo mejorado? Son dos investigadores de nivel. Y que cuando justamente quisieron oponerse a ciertas situaciones del Código Procesal Penal, ya no se lo permitieron. Y justamente es lo que ahora les digo a ellos. En su momento nos quejamos de la participación de la policía. Y hoy están haciendo lo mismo, sin presencia del Ministerio Público, Poder Judicial, la ciudadanía, Defensoría, asociaciones. Entonces, yo siento que si queremos hacer una reforma, vuelvo a repetir, entremos todos a un debate. Quien gane el debate, y fuera del debate, Francisco, nombres que puedan haber de personajes que conozcan el derecho, es la data. No se puede emitir una reforma sin data. Ya tenemos data. Sí. Sabemos cuántas sentencias tenemos, cuántos requerimientos de prisiones preventivas. Mira, esta modificatoria que acaban de hacer de los 5 años. Dime si no ha tenido nombre propio esta reforma, de subirle ahora la prognosis de pena a 5 años. Ha tenido nombre propio. ¿Y quién es el perjudicado? La ciudadanía. ¿Por qué? Porque el ciudadano cree que el fiscal y el policía le cobraron y lo soltaron, cuando la ley exige que la prognosis de pena tenga que superar los 5 años. Entonces, ¿la culpa de quién fue? Fue del Congreso. Entonces, si quieren evitar que los fiscales suelten, es lo que le decía a un amigo, pues entonces cambien la prognosis a pena a 2 años y evitemos de tanta discusión. Pero ahí viene el tema, ya los penales están sobrepoblados. Entonces, hay muchas circunstancias, como te vuelvo a decir, Francisco, y eso se los decía yo a los fiscales. Los policías van a poder detener, ya, perfecto, con errores o sin errores, pero ustedes son los mandados a controlar y justamente a direccionar la investigación. Y si él no cumple, yo les he enseñado a mis amigos fiscales, remite copias a la Inspectoría General. Y el policía que comete un error es crónica de muerte anunciada. Tengo como 8 casos emblemáticos que he asesorado a Ministerio Público en organizaciones criminales donde participaron policías y que han coadyuvado. Y mira, o sea, entonces, pero tampoco, o sea, quiero que entiendan que el policía es el más corrupto tampoco. O sea, hay un sesgo también que todo el policía es corrupto. No, somos 140.000 seres humanos que así como nosotros, a veces están llenos de problemas y que a pesar de eso existe una inmediatez con el ciudadano. Antes tenían que pedirte para salir a patrullar 10 soles, 15 soles. Hoy ya no, porque tienen un control de geolocalizador que se mejoró con eso, tienen una dota de combustible. Entonces, si él no quiere salir, hoy tú vas a una comisaría y si no quiere omisión, puedes quejarte. El policía ya sabe que si tú vas y le pides el libro de reclamaciones, ya fue, lo van a sancionar. Y a la siguiente que tú vayas te van a atender como el rey. Entonces, ahí viene el tema. La solución que tenemos nosotros es la capacitación, no solo a los operadores, también a los ciudadanos. Sí. Es como el fiscal. Van a la fiscalía a hacer una denuncia, a veces los chotean, vaya a la comisaría. Pero el ciudadano que sabe sus derechos, sabe que la denuncia la puede hacer también en el despacho fiscal. Sí, claro. Entonces, esas situaciones, Francisco, es que lo que yo llevo a la reflexión. La inmediatez que tenemos con nuestros ciudadanos. Esperemos realmente que se modifique algunas cosas que no estoy de acuerdo, pero también hay que ser honestos. Fiscalía tiene que ponerse la camiseta y decir, yo voy a ser más parte de estos operativos, de estar de manera inmediata, pero también hay que entender, si Fiscalía no empieza a hacer captación de profesionales, no va a poder. Porque por más que tú quieras, imagínate que hay un levantamiento de cadáver en Zapayal y hay otro en Puente Piedra y en Ventanilla. ¿Cuál de ellos va a ir? ¿A cuál de ellos vas? Y el que no vas te queja. Y el otro que no. Entonces,
también hay que ser, yo soy muy honesto, hay fiscales que tienen 3, 4 levantamientos de cadáveres, tiene detenidos de tráfico de drogas, tiene de violencia familiar. Entonces, a ver, también no seamos ciegos a eso. Entonces, la institución tiene que decirle al Congreso, oye, tú me estás criticando ahora, entonces dame la capacidad para también repotenciar a mis fiscales adjuntos, ¿cierto? Y tener una mayor capacidad de recursos humanos para darle a la ciudadanía lo que tanto busca. Correcto. Pero no hagamos modificaciones al aire. Hay otro fraseo. La policía está en la cancha, ¿no? ¿Qué va a saber un fiscal? Se dice por allí. Bueno, yo tengo la opinión de que la policía está preparada para realizar investigación de campo, pero sobre todo para delitos patrimoniales o delitos que tienen que ver con delitos contra la vida, cuerpo y la salud. Pero en otro tipo de delitos, creo que la policía aún no está especializada. Entonces esto implica que para darle esta facultad a la policía deberíamos primero implementar, capacitarlo para que con todas esas habilidades que tenga, ejecute lo que se le pueda encomendar. Entonces, no es correcto decir que la policía no sabe investigar o que la fiscalía no sabe investigar. Hay delitos donde la fiscalía sí sabe investigar, ¿correcto? En delitos de corrupción, lavado o delitos ambientales. Bien. Pero puede ser que la policía no sepa, por ejemplo, en delitos patrimoniales o delitos contra la vida y cuerpo y la salud, porque para ese grupo la policía sí tiene su cuerpo de peritos especializado. Pero si nosotros vemos este tipo de delitos complejos, la policía no está implementado para hacer ese tipo de peritajes. Y en este proyecto lo que se dice es que primero la policía haga el peritaje institucional. Entonces, la pregunta es, ¿cómo va a hacer la policía un peritaje institucional si no tiene implementados los laboratorios? Sí. Entonces, eso es un Lo grave mismo problema. que le pasa a la fiscalía, le pasa a criminalística. Si hay un levantamiento de cadáver, se vienen Vía El Salvador, Cono, y terminan los hombres muertos de servicio. Porque son los que hacen extracción de huellas, el perfilamiento. Entonces, por eso le decía, no nos matemos detectando los errores, que todos lo sabemos. No es correcto decir que los fiscales no están en la cancha o al viceversa. O sea, el policía sabemos que tiene un control con el ciudadano, maneja informantes. ¿Por qué? Porque tiene educación en inteligencia. Es por eso que el policía tiene ese acceso de hacer pues obices, de hacer, por ejemplo, seguimientos a través de espuelas, un montón de situaciones. Claro. Entonces, yo siento que más debemos decir y trabajar en los que nos faltan. Y lógicamente, y suena un poco gracioso, Claro. pero habilidades blandas nos faltan a ambas instituciones. Sí, y bueno, políticas públicas, ¿no? Es lo Por que... supuesto. Y capacitación, que vamos, lo venimos escuchando hace años. ¿Cuándo vamos a estar realmente capacitados? Yo te contaba, Francisco. ¿Cuándo? Justamente. ¿Cuántos años tiene este código? El 20. código va a 20. tener 20. Ya no, y le siguen diciendo nuevo. Y seguimos hablando de capacitación. Así es. Sí. O sea, que policías deben estar más capacitados, que fiscales más capacitados. O sea, ¿hasta cuándo vamos a estar más capacitados para recién hacer reformas? Es que cuando justamente detectan los problemas y a veces también se vende humo en los medios de comunicación, Francisco, vienen este tipo de opiniones. Pero yo te quería contar algo. Yo sí siento que la policía ha venido trabajando en eso, que nos falta, porque como vuelvo a repetir, son 140.000 en las reformas educativas. Y claro ejemplo es, y te decía, en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, las detenciones se dan por perfilamiento, en su 90%. No, ¿por cómo soy? Como te eres, como comportas? tus actitudes. Claro. Y justamente le decía, ¿tiene un margen de error? Claro. Han habido hasta incluso casos de burriers, falsos burriers, que van con pastillas en el estómago, y es para distraer al personal de servicio porque otro va a pasar. Y tú a ese lo intervienes, vas al escáner, detectas las cápsulas, vas al hospital, lo extraen y no es droga. ¿Por qué lo detienes? Sospecha. Sospecha no hay. Pero tenía cápsulas, tenía una actitud posiblemente. Pero mira lo que se viene. Entonces, pero también todos los casos que tenemos de drogas y de contrabando es por perfilamiento. Entonces, hay técnicas que sí sirven. Y justamente es lo que le decía, en una escena del crimen, en un homicidio, el criminal regresa a la escena. Pero mira, si ese perfilamiento yo lo llevo no al aeropuerto, lo llevo aquí a las calles. O sea, la policía puede tener por
cómo se viste alguien, No, es por que tu ahí, comportamiento, no, por ahí hay dos cosas por diferentes. por sus rasgos faciales. Ahí hay El dos derecho cosas penal de autor y estaríamos. Así es. tipo de- Ahí, Francisco, hay dos cosas diferentes. El contexto donde se realiza. En el Jorge Chávez, restricción de mercancías restringidas y prohibidas, Mm, en una sociedad no viene ese control. Porque imagínate, si me ves con tatuajes, viene el tema de discriminación, entre otras cosas. mm. Pero el perfilamiento en las calles sí es bueno también. Te lo digo porque ha funcionado, ¿me entiendes? Sí. Pero ojo que existe, y ahí viene el tema, Mm. los excesos. Y esos excesos hay que denunciarlos. Sí, pues. Ujú. Bueno, vamos llegando a la parte final de esta transmisión. Doctor Henry Coronado, sus palabras finales sobre este proyecto de ley que en esta semana se define su eventual implementación. Yo creo que los máximos representantes de la Fiscalía y la Policía lo que deben pedir es tema presupuestal para poder ejecutar lo que el Congreso pretende implementar con este proyecto. Porque si lo vamos a modificar sin dotar de logística, es decir, de presupuesto, esto Sí. no va a dar un resultado. La policía no está en las condiciones, en mi opinión personal, logísticas para realizar lo que pretende el Congreso con este proyecto. Entonces, creo que hay que evitar este conflicto de instituciones, sino sobre todo hay que unir esfuerzos para que ambos, policía y fiscalía, trabajen en la lucha contra el crimen. Ujú. Francisco, yo sí siento que la policía se ha preparado justamente para esto. Y es una advertencia para el Ministerio Público que la policía mejoró la reforma educativa y justamente viene el tema aquí de que las diligencias preliminares llamadas urgentes e imprescindibles ya lo ha tenido la policía y lo seguirá teniendo la policía, que es justamente sin la presencia o comunicación fiscal. Lo que yo sí quiero que se mejore en la reforma es que el control de parte del Ministerio Público tiene que ser más exhaustivo, porque el exceso de poder a una sola institución es un peligro. Yo, fuera de todo, por más lado que esté en la Policía Nacional del Perú, yo sí voy a decirte que tenemos al personal más capacitado, en provincias no tanto, pero entiendo yo que esto se va a ir mejorando. Claro. Y que siempre hagamos reformas no pensando en Lima. Solo para entender tu posición, Estefano, tú sostienes que la policía sí se tiene que encargar de la investigación preliminar. ¿Y ahí cuál sería la participación de Acciones fiscalía? previas, que ¿La, son la participación de fiscalía cuál sería? ¿Para que quede el clara tu control, posición? el control. O sea, O sea, ¿el tú control es comunicas la dirección noticia. o es No, comunicación? comunicación, comunicas la noticia criminal y Ya. empiezas a lo que está. Y que deje a sus anchas, bueno, no sus anchas, pero vamos, que le deje trabajar a la fiscalía No es que tanto que lo deje y trabajar. que fiscalía que haga. La fiscalía siempre tiene que controlar, porque él es el que va a llevar a juicio los temas. El fiscal, si tú te das cuenta en la revisión del Código Procesal Penal, el policía tiene hoy la facultad de diligenciar sin fiscal las diligencias urgentes y prescindibles. ¿Me entiendes? O sea, ahorita el policía tiene, sin necesidad de reforma, sino que el policía no lo sabe. Estamos peleando, por eso te decía, darle etiquetas a una reforma donde ya lo tiene la policía. La policía puede investigar diligencias, o sea, puede hacer actos de investigación ante situaciones urgentes e imprescindibles. Pero el control de yo hacer 30 días una investigación en secreto, eso sí genera un tema de preocupación. ¿Me entiendes? En un Estado de Derecho necesitamos el control fiscal. Si tú vas a hacer eso, esa reforma debería decir, tienes la obligación de comunicar a Fiscalía. Al menos agreguen esa obligación de comunicar y yo estoy feliz. Porque si no le comunicas, ahí viene el problema. Tú no puedes darle tampoco el poder al policía que en 60 días investigue sin conocimiento fiscal. Eso no puede suceder. Entonces, ¿debe existir un control del fiscal? Sí, pero hay que darle esa facultad de que los actos de investigación el policía las haga. Muchísimas gracias, señores, por su visita a la tribuna de LP Pasión por el Derecho. Ha habido de todo en esta conversación, comentarios del público, momentos de tensión, pero esta es parte la del debate. academia y Exacto. los que se benefician de un diálogo abierto como este es el público. Personas ajenas al derecho, amigos de la comunidad jurídica, seguidores de LP Pasión por el Derecho. Me despido de todos ustedes. Nos vemos en una próxima transmisión aquí en Se Corre Traslado a través del portal jurídico más visitado de todo el Perú. Permiso.